Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy os presento una de las dinámicas nuevas que os dije que iba a presentar en el canal para febrero. Llego un pelín tarde porque estoy un poquito malito, pero bueno, lo vamos a poder hacer y es que vamos a partir de ahora empezar a hacer zodíaco horóscopo al menos mensual, ¿vale? Vamos a ir viendo qué tal se comportan estos vídeos. Y si tienen éxito, pues a lo mejor paso incluso a semanal. Pero por ahora, horóscopo mensual. Además, este mes de febrero va a tener doble porque vamos a tener que incluir el horóscopo del amor, ¿vale? Porque llega el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Así que también lo haremos. Deciros, antes de nada, que muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por difundirlo, muchas gracias por darle like si os ha gustado, muchas gracias por dejar en comentarios cualquier cosa. Me viene súper bien que hagáis cualquier tipo de comentarios y mucho mejor que os suscribáis. Y nada, deciros un par de cositas, ¿vale? Un par de cositas de cara a estos vídeos. Y la cosita número uno es que si teníais mi email para contactarme, pues que sepáis que me han hackeado la cuenta y ya no es el que teníais antes, ¿vale? Así que el nuevo email con el que podéis concertar citas conmigo es hermes.angelos.tarot@gmail.com, ¿vale? La otra cosita que os quería decir de cara a estos vídeos es que es importante no solo que veáis el vídeo de vuestro signo solar, ¿vale? Es importante también que veáis el del ascendente e incluso el de el regente, ¿vale? Entonces me diréis, ¿qué cojones me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues yo te lo cuento de una forma lo más resumida posible, ¿vale? Todos tenemos una carta astral en la que, en base a cómo hemos nacido y cómo se ha distribuido el cielo en nuestro nacimiento, así los distintos astros, el distinto zodíaco nos está afectando de una forma distinta. Entonces nuestro signo solar, ¿vale? Lo que siempre se ha llamado el signo del zodíaco, revela nuestra esencia y nuestro propósito de vida. Un poco, pues eso, es la influencia principal o la influencia máxima que hay en nosotros. Pero también está la luna, ¿vale? El signo lunar, que es cómo vivimos las cosas a nivel emocional, sería como nuestro yo emocional, y el ascendente, pues es el signo ascendente, siempre hemos dicho, yo soy fulanito con ascendente no sé cuántos, pues ese ascendente guía un poco la forma en la que nos enfrentamos al mundo, ¿vale? En palabras de los del Witchmoon, pues os diría que el signo zodiacal, que es el Sol, es el más conocido y representa nuestra esencia y propósito lunar, vital, perdón, mientras que el signo lunar representa nuestro yo emocional y el ascendente representa nuestra máscara y el camino en nuestra vida. Es decir, el signo solar es nuestro yo verdadero, a lo que aspiramos a ser. El signo lunar es nuestro yo interior o emocional, que es cómo sientes y qué necesitas emocionalmente, y el ascendente habla de tu yo exterior, cómo navegas en el mundo físico y social y cómo te ven los demás. Por lo tanto, combinando estos tres zodíacos, hay gente que es Tauro, ascendente Tauro con lunar en Virgo, bueno, pues solo tendrían que ver Tauro y Virgo, pero viendo estos tres puedes ver bastante bien claramente cuáles son tus influencias, qué influencias tienes en el mundo, el mundo en ti, mejor dicho, en el aspecto emocional, en el aspecto físico y en el aspecto social. Si tenéis cualquier duda de esto, me lo dejáis en comentarios, pero vamos a comenzar con las tiradas, que ya llevo casi 4 minutos hablando. Comenzamos. Vamos con Acuario. Acuario que además recibe a Plutón en su casa. Plutón que ha estado pesando encima de Acuario, de Capricornio durante 10 meses, durante 10, casi 10 años, ahora llega a Acuario. Veamos qué significa para Acuario. Acuario, febrero 2025. Acuario, febrero 2025. Una carta para 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 Acuario, febrero 2025. Acuario, febrero 2025, amor.
salud y trabajo. Pues hay dos, así que vamos a dejárselas. Veamos qué nos dice para Acuario las cartitas. Bueno, Acuario, no puedo decir que el mes de febrero vaya a ser vuestro mes, y eso que es el mes donde vuestro regente está potente y cumplís muchos años. Va a ser un mes donde se os va a retar a hacer cambios en vuestra vida, a mutar, a mejorar, ¿vale? Como que fuerais larvas, gusanos y tuvierais que evolucionar para convertiros en mariposas, ¿vale? Es importante que tengáis en cuenta esos cambios que son necesarios para vosotros. Tenéis que tener cuidado con la furia, no sois un signo especialmente iracundo, pero este mes os va a retar a tener demasiados desafíos en vuestra vida, demasiados enemigos, demasiados obstáculos en la rueda, os va a costar que va todo costa arriba, vais a pensar que va todo mal para vosotros y esto os puede hacer explotar en ira y explotar en ira en el peor momento o con la peor persona con la que lo podáis hacer. Tenéis que cuidar mucho, mucho, mucho del amor, ¿vale? No porque vuestra pareja quiera romperse, sino porque necesita vuestra pareja que dejéis de ser un poquito menos Acuario y ser más familiares, más amistosos, vuestros amigos, vuestra familia, vuestros hijos, vuestros hermanos van a necesitar más presencia vuestra. Los Acuarios generalmente estáis en las nubes y esto os cuesta bastante, pues es el momento de que aterricéis en vuestra relación y, como os digo, pues buen momento para que esa ira que podría explotar en algún momento poco adecuadamente lo hagáis explotar en aquellos momentos que realmente sean justos. En la salud no veo grandes cambios en vuestra vida. En el trabajo, pues sí que me sale que hay muchas posibilidades. Me salen dos cartas completamente opuestas. Por un lado, la muerte, que me ha hablado un ciclo que se acaba, y por otro lado, de las de oros, que es el éxito. ¿Qué puedo decir con esto? Pues que yo creo que algunos de vosotros vais a cambiar de trabajo o de estatus. Si estáis trabajando, puede que os quedéis desempleados. Aquellos que estéis desempleados, puede que empecéis a trabajar. O puede que dentro de vuestro propio trabajo solicitéis algún tipo de cambio y ese cambio vaya a positivo. En cualquier caso van a ser ciclos que se acaben para vosotros, ese Plutón que llega a vosotros, para mejor. Aunque el mejor puede que nos llegue en el mes de febrero, ¿vale? Así que bueno, ya veremos cuándo llega. Y en el amor, en la familia, en la amistad, bueno, pues es importante lo que os digo, que cuidéis bastante de lo que es pareja, familia, amigos íntimos, hermanos e hijos, si no queréis que se vayan, ¿vale? Porque están un poquito hartos de vosotros, de vuestra actitud, y entre las iras descontroladas, las mutaciones y el Acuario de por sí, es posible que vuestra familia os mande un poquito a la mierda. Así que cuidar un poco a vuestra familia, cuidar un poquito del amor y, pues ya sabéis, a trabajar con ello. Ya sabéis que no todo es el signo regente, también importa el solar, importa el lunar, así que mirad vuestro ascendente, mirad vuestro solar, mirad vuestro lunar, ver esos 3 vídeos y en base a eso sabréis un poco cómo va la circunstancia. Deciros que he tenido que cambiar de correo porque me lo han hackeado, así que aquellos que queréis hacer una consulta privada conmigo, queréis concertar una cita privada conmigo, vais a tener en mi descripción del vídeo el nuevo email. Darme like al vídeo porque creo que me lo merezco, suscribiros que para vosotros es gratis y a mí me viene súper bien, darle a la campanita porque así estaréis informados del nuevo contenido como este, distribuir este vídeo con quien creáis que sea necesario, ver el de vuestro regente y ascendente y vuestro lunar y nada, ahora sí, un abrazo de luz y hasta pronto.